Bueno, pues la idea, aparte de buscar un contexto para hacer una serie, una sitcom, y el contexto habitual de la sitcom suele ser el famoso bar que está en todas las series de este tipo, en todas las series de humor. Y entonces, bueno, yo me di cuenta que el bar es una cosa que ya no es el centro de reunión de todo el mundo, sino que la gente ahora va más al gimnasio que al bar. O sea, ya no hay el bar al que va todo el mundo, pero sí hay el gimnasio en que todo el mundo se encuentra, todo el mundo aparece por allí. Yo tengo un hermano que además es monitor de gimnasio, entonces conozco el mundo del gimnasio de esa manera, no como cliente, sino como hermano de monitor. Y me pareció que era un contexto muy bueno para encontrar un universo de personajes variopintos y para poder hacer una serie de humor con personajes muy distintos, con todo tipo de tramas, y me gustó ese contexto donde ubicarlo. Bueno, es un híbrido porque en realidad es como una especie de mini sitcom, o sea, son historias de 8 minutos, pero con una trama desarrollada en varias escenas, entonces es como si fuese la trama de una sitcom, pero una sola trama, o sea, no, en general es trama única, a veces tienen dos tramas, una pequeña subtrama, o incluso un pequeño running gag, un pequeño que casi hace de subtrama, pero habitualmente es una sola trama durante 8 minutos desarrollada en varias escenas, ¿no? Y este es el formato, no es un sketch exactamente porque son personajes un poco más complejos y con un tipo de realización parecido a una sitcom, solo que en bloques de 8 minutos. Sí, serán capítulos de 8 minutos, solo que se emitirá cada día 3, 4 capítulos cada día, o sea que tú verás cada día varios distintos, pero cada capítulo es individual, no se mezcla con el siguiente, ni yo creo que se vea como un sketch, porque sería un sketch muy largo, entonces es una serie corta o un sketch muy largo, no sé muy bien, pero sí, son una especie de miniserie entregada por capítulos. Bueno, nosotros estamos dirigidos a un público básicamente adulto, a un público amplio, pero concretamente o sea, tenemos un humor adulto en el sentido de no es un humor hecho para niños, o por lo menos está subido de tono sin tener ningún tipo de cortapisa en general, más parecido al que se puede hacer para el prime time. Otra cosa es que luego se ubique en el prime time o que lo ubiquen en la sobremesa, donde realmente no es horario protegido, o sea, lo que no puede ir es a las 6 de la tarde porque los contenidos no lo permitirían, ¿no? Pero es un humor dirigido a un público urbano, a un público adulto, bueno, pues yo creo que como el humor, que en general tienes un amplio margen de públicos, pero en general va al público habitual de un prime time, ¿no? No, curiosamente, nosotros lo que hicimos fue presentar un piloto a la productora, un piloto que hicimos por nuestra cuenta, sin acordarlo antes con la cadena, y ya el formato era este, ¿no? En principio la idea, yo escribí una historia de 50-60 minutos de comedia porque entendía que eso es lo que las cadenas demandan, ¿no? Pero luego, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que quizá un formato como este sí permitía trabajar en tiempos más cortos, en tiempos que no nos obligasen a esas tramas que a veces son complicadas de mantener, que la verdad es que es asombroso el resultado porque funcionan muy bien. A mí me parece complicadísimo hacer comedia de 70 minutos, ¿no? Pero el hecho es que se hacen. Y aquí encontramos esta fórmula que de repente a la cadena le gustó mucho, el poder tener esta, como decías, esta libertad de hoy pongo 3, hoy pongo 4, entonces un formato que se puede adaptar de tiempo y alargar o encoger según interés de programación, ¿no? De parrilla. Entonces, bueno, es para la cadena creo cómodo y para nosotros también, porque no nos obliga a esos comedia transatlántico tan larga que a veces me parece que es una dificultad muy grande conseguir hacer eso, ¿no? Pues mira, el título original con el que empecé a trabajar era Agujetas, pero luego claro, me acordé que había una serie que se había llamado Agujetas de color de rosa, que ya era de un gimnasio y tal y cual, y luego barajé otros títulos de todo tipo, y un día me apareció esta idea, de verdad que no recuerdo cómo, no tengo ni siquiera una nota de, pues fue un día que no recuerdo cómo, pero yo que esta idea, efectivamente, hay ese juego de palabras de Gin Tony, que además la vida está tan de moda que está todo el mundo ahora con el gin tonic a vueltas, al que todos hemos llegado en un cierto momento, y de repente, pues claro, el título a mí me parece que funcionaba muy bien, que hacía, por una parte, el reflejo claro del personaje central de esta historia, que es Tony, que es este tipo que lleva su gimnasio y queríamos centrar mucho en él toda esta historia, y aparte la idea, este juego de palabras con el gin tonic le daba yo creo un toque gamberro, un toque golfo, que yo creo que promete un poquito el tipo de humor que hemos intentado hacer. Pues mira, varios de los personajes yo los tenía en la cabeza, de hecho algunos son amigos míos, entonces yo cuando hice el piloto hablé con ellos y para algunos yo escribía el personaje pensando en algunos de ellos, no en todos, incluso uno de ellos ni siquiera le conocía, escribí el personaje para él sin conocerle yo personalmente, le conocía como actor, que es el caso de Tomás Pozzi, que yo le he escrito un personaje para él, pero yo no le conocía de antemano, pero quería hacer un personaje muy concreto y viéndole actuar dije, es que este tío, y escribí ese personaje para él. Luego le conocí, él aceptó hacer la serie
pero realmente hubiese sido complicado hacerlo con otro actor, porque estaba muy escrito para él en concreto, ¿no? Y otra parte del reparto también, eran personajes que yo al principio escribía pensando en ellos y luego tuvimos enseguida el reparto para escribir, entonces escribimos la comedia muy pegada a los personajes, que en comedia eso es un lujo, claro, tener el personaje en la cabeza, el actor, que sabes cómo lo va a hacer, sabes más o menos qué tipo de comedia domina, y encima tenemos ya el piloto hecho, con lo cual escribíamos, habiendo visto cómo se movía el personaje. Claro, eso para los guionistas ha sido un lujo, ¿no? Porque estás trabajando sabiendo más o menos cómo va a encajar aquello, ¿no? Bueno, en principio si arrancamos ahora, la serie puede efectivamente tener nuevos personajes, una serie que se da fácil para eso, si hubiese una segunda temporada sería sencillo poder cambiar, al final son clientes de un gimnasio, con lo cual efectivamente podría haber incorporaciones, podría haber altas y bajas como en un gimnasio, pero no, yo sobre todo espero que vaya bien la primera y luego ya veremos si hay una segunda, ya veremos cómo va esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay sobre todo en las diarias hay un formato que es el que está muy asentado, que es el formato de las telenovelas, que está cada vez más asentado y que funciona muy bien, cada vez se hacen mejor. Además, yo realmente lo veo y alucino con la capacidad de sacar productos de la calidad que los sacan a esa velocidad de grabación, ¿no? Porque aquí nosotros llevamos un tiempo de grabación mucho más lento que lo que hace una telenovela, y me fascina la capacidad que tienen para hacer esas telenovelas con esas duraciones y con esa capacidad de resultado a esa velocidad, y está muy bien armado. En el caso del humor creo que es mucho más complicado los contenidos, hacer humor cada día ha sido el gran reto de esta historia y lo que normalmente nos preocupaba, conseguir cada día sacar un formato de humor. Los tiempos son más dilatados, con lo cual nos come mucho antes la emisión, y este es el gran reto, ¿no? Conseguir hacer humor en diario, porque además nuestra intención no es hacer una serie amable de sonrisas, sino hacer una serie de humor, y eso en diario es muy exigente, una cantidad de gags y una cantidad de material que tienes que tener para hacer eso, que teníamos un equipo muy grande de guionistas que hemos trabajado mucho, pero creo que hemos conseguido hacer ese formato, pero es muy exigente y la continuidad sería un trabajo complicado, ¿no? Pues no, todo lo contrario, yo este proyecto, yo además, como soy un nuevo en esta historia de coordinar un equipo de guión, y vas muy advertido, todo esto que te cuentan, oye, es que las cadenas lo manejan todo tal y cual, yo debo decir que o me han engañado o he tenido mucha suerte, porque yo he trabajado con mucha libertad, desde el principio han confiado mucho en el proyecto, yo llevé un piloto ya hecho que no había acordado con ellos, y un piloto que hice como quise, porque de hecho no está todavía ninguna cadena en el proyecto, y ese piloto fue lo que me pidieron, o sea, seguir con esa misma fórmula, ¿no? Entonces la cadena estaba apoyando y sugiriendo cosas, pero básicamente hemos trabajado con mucha libertad, tanto en contenidos como en el reparto, que prácticamente es el mismo con el que hice el piloto, con lo cual la verdad es que yo he trabajado con una libertad absoluta, y todo el coco ese que a veces te cuentan, la cadena, que yo no he tenido esa sensación ni esa realidad trabajando.